Comenzamos la grabación. Ok. Pues bien, en este ejercicio les piden que encuentren el valor de X y que demuestren que es igual a 90 grados más alfa sobre 2, sabiendo que BE y CD son bisectrices. Por lo tanto, el concepto de bisectriz lo que nos dice es que es una recta que parte un ángulo en otros dos ángulos iguales. Así que tendríamos en el ángulo C, por ejemplo, podemos formar nosotros dos ángulos a los cuales llamar teta. Como la recta BE también es bisectriz, podemos formar dos ángulos iguales acá, a los cuales le podemos colocar otro nombre. Como alfa ya es un valor que está en el vértice A y ya usamos teta, pues aquí si queremos podemos usar beta, gamma, cualquier letra griega, o si preferimos una letra también de nuestro alfabeto convencional, le voy a poner yo una A minúscula. O quizá no, mejor no, la pueden confundir con el alfa. Le voy a poner una B minúscula a esos dos ángulos. Pues bueno, con esto que hemos nosotros logrado, si le llamamos o le colocamos un nombre al punto de intersección de las dos bisectrices, le vamos a colocar a ese punto el nombre de punto P. Entonces obtenemos que en el triángulo BPC, por propiedades de triángulos, tendríamos que la suma de teta más b más x tiene que ser 180 grados. Por ángulos alternos internos, aquí 180 grados. Ahora bien, otro dato que nosotros podemos resaltar es que en el triángulo grande, en el triángulo ABC, también se cumple que la suma de los tres ángulos internos es 180 y en este caso sería 2b más 2 teta más alfa igual a 180. Ahí tenemos dos ecuaciones. Por el objetivo que nos pide el ejercicio de mostrar que no es llegar a un valor en concreto para x, sabemos que tenemos que dejar x en términos de alfa. Así que con estas dos ecuaciones nosotros podemos jugar de manera conveniente como un sistema de ecuaciones y hacer un despeje o una ecuación que involucre solo a x y a alfa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros decidimos igualar estas dos ecuaciones? Notemos, y hay que tratar de sacarle provecho a todo lo que encontremos conveniente, que aquí las dos ecuaciones están igualadas a 180. Lo que significa que si los dos lados derechos de las ecuaciones son iguales, los dos lados izquierdos tienen que ser iguales. Por lo tanto, teta más b más x tiene que ser igual a 2b más 2 teta más alfa. Tenemos esa ecuación. Bueno, eso es lo que debería suceder. Y como el objetivo es despejar x, llegamos a que x es igual, al hacer un pequeño despeje, a alfa más beta más teta. Eso es lo que nos va a quedar. ¿Por qué? Porque teta y b, perdón, que están del lado izquierdo, van a pasar a restar al lado derecho y entonces nos va a quedar 2b menos b y 2 teta menos teta, quedando al final alfa más b más teta. Entonces tenemos esa expresión. No hemos llegado a lo que nos pide todavía. ¿Qué más podemos nosotros utilizar para lograr demostrar que x en efecto es igual a 90 más alfa sobre 2? ¿Qué más podríamos usar? ¿Alguna sugerencia? Hola. ¿Alguna sugerencia, muchachos? ¿O no se les ocurre nada? Podríamos utilizar, licenciado, ya sea
por ejemplo, usando uno de los triángulos que se forman con CDB o CEB. De CDB, Ajá. ¿con cuál? O CEB. ¿Qué podemos usar de ahí? No, tengan en cuenta que los ángulos que se forman en el punto D y en el punto E no sabemos cuáles son. No sabemos si son, no podemos suponer que son rectos porque son bisectrices, no son alturas. Ujú, Entonces no podemos suponer más información ahí. ujú. No, fíjense que con las dos ecuaciones que hemos sacado, las dos que están en azul, una de ellas nos proporciona, yo sé que las dos las hemos ocupado para sacar el resultado que x es igual a alfa más p más teta. Pero si nosotros tomamos el último resultado que hemos obtenido y la primera ecuación que sacamos en el triángulo BPC, si nosotros tomamos esos dos datos, llegamos a una conclusión sacando de estas dos ecuaciones. Y la conclusión a la que nosotros podemos llegar es que si ustedes despejan X o si despejan mejor teta más B en el triángulo BPC, aquí les quedaría que teta más B es igual a 180 menos X, haciendo un despeje de la ecuación en el triángulo BPC. Y si en la última ecuación que está en color rojo sustituimos teta más b por este despeje que acabo de mencionar, obtendríamos que x era igual a alfa más b más teta. Y por lo tanto ahora x es igual a alfa más 180 menos x, haciendo una pequeña operación por ahí. Y luego esto es x es igual a alfa más 180 menos x. Y luego tendríamos x más x es igual a alfa más 180. Y al final 2x es igual a alfa más 180. Por último, haciendo el despeje, tendríamos que x es alfa más 180 todo entre 2. Creo que no se alcanza a apreciar el último 2 que hice. Vamos a borrar acá. Decía x es igual a alfa más 180 sobre 2. Y acomodando esa respuesta, pues ya tendríamos, la voy a colocar en la parte izquierda, a la mitad de la pantalla, tendríamos como conclusión general que x es en efecto igual a alfa más 90 al distribuir el 2 de denominador, porque quedaría alfa sobre 2, perdón, quedaría alfa sobre 2 más 180 sobre 2, lo que da como resultado x igual a alfa sobre 2 más 90 grados. Y ahí tendríamos terminado el ejercicio. Entonces, es un poco jugar con las dos ecuacioncitas iniciales que se habían formado. Eso es como la comprobación de una de las propiedades de triángulo, ¿verdad? ¿Correcto? Porque hay una propiedad en la que dice eso, que en un triángulo el ángulo formado por las bisectrices interiores de dos ángulos se puede calcular con esta relación. Entonces Exacto. ahí está mostrando esa relación. Exacto. Muy bien dicho. Entonces, hay muchos ejercicios y a veces en los exámenes parciales o tareas salen que son en el fondo demostración de propiedades, demostraciones de pruebas, ¿no? Y este en particular es una de ellas, porque cuando uno tiene un triángulo con dos bisectrices, los datos que este problema plantea, pues pueden ocupar este resultado para solventar otro tipo de ejercicio. Entonces, es un resultado que puede ser bastante básico, pero que ayuda mucho para otros problemas. No sé si tienen alguna pregunta.
Licenciado, disculpe, sería tan amable de repetir la explicación de la parte verde, es que me vinieron a buscar y no la escuché. Ah, la parte verde. Sí, por favor. Vaya, de las dos ecuaciones que sacamos en color celeste, la primera referente al triángulo BPC y de la última que está en color rojo, las dos que tienen un asterisco ahí a la par, de esas dos ecuaciones sale todo el trabajo en la parte verde. La primera ecuación que está en color verde aquí en el lado derecho, esta que estoy marcando yo ahorita encerrándola, que teta más b es igual a 180 menos x, sale de el primer asterisco de la ecuación que está en color celeste, haciendo el despeje de teta más b. Y eso es igual a 180 menos x. El resto del procedimiento, todo lo que está abajo de esa ecuación que está encerrada en un círculo, proviene del segundo asterisco. Ahí está la flecha apuntando. Lo que he hecho es simplemente sustituir el b más teta, lo estoy marcando ahorita, el b más teta del segundo asterisco, sustituirlo por el despeje ya mencionado arriba, el de teta más b igual a 180 menos x. Al hacer esa sustitución es todo el procedimiento que está en verde de ahí hacia abajo y se llega al final haciendo esa pequeña sustitución a que luego de reducir y de despejar x, x en efecto es igual a alfa sobre 2 más 90. Bueno, gracias, licenciado. Si tienen preguntas, háganlas, no hay ningún problema. Aquí estamos para solventar. No se preocupen. Bueno, si no hay... ustedes que están más ahí viendo el chat, yo no lo puedo ver directamente ahorita. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el chat, sobre todo... quiero ver. Los que no tienen micrófono colocado ahorita. Aquí está una. A ver. Preguntas en el chat. No, no, Ailes. Ah, perdón, vi una notificación, pero entonces quizás no era. Bueno, pasamos al segundo ejercicio. Y es el que tengo, vamos a ver, por acá. Aquí está. El enunciado de este segundo ejercicio dice, en la figura que aparece ahí en pantalla, ABCDE, ABDE, perdón, ABDE es un cuadrado. Obviamente se nota en el dibujo que es un cuadrado. Y BCD es un triángulo isósceles con BD igual a DC. Es importante en un triángulo isósceles que a ustedes les den cuáles son los dos lados iguales. ¿Por qué? Porque los pies o los ángulos que están en los pies de los dos lados iguales son ángulos iguales también. Entonces, no solo es cuestión de que, es un isósceles, tiene dos lados iguales. Es cuestión de saber también cuáles son esos dos lados que son iguales. En este caso, si vamos anotando un poco en el dibujo los datos que nos dan, BD nos dicen que es igual, BD es igual a DC. Acá. Típica forma de representar lados iguales, el hecho de colocar un par de rayitas, una o tres rayitas. Y nos piden determinar la medida del ángulo AEC. El ángulo AEC es el que aparece en color rojo. Le voy a poner yo de nombre X. Aquí está. El que aparece aquí sombreado en rojo, le voy a poner X, es lo que tenemos que encontrar, sabiendo que el ángulo ABC mide 160 grados. Ese ya aparece en el dibujo de que es el que mide 160. Bueno, ¿qué se les ocurre que podemos hacer en este problema para resolver el ejercicio? ¿Qué podemos hacer? Pensémosle un par de minutos.
Recuerden que el ABDE es un cuadrado. Bueno, inicialmente sabemos que los cuatro ángulos valen 90 grados, entonces X Exacto. sería 90. No, el espacio pequeño, el complementario de X sería igual a 90 menos X, Sí, ¿verdad? El ángulo que está en D es 90, el ángulo que está en A es 90, el ángulo que está en B es 90 y su bueno, ¿qué sería? Sería sí, el otro, sería 160 menos 90, sería 70, lo que vale el adyacente en el ángulo B. correcto. Sí, pausando ahí hasta donde me está diciendo para que los demás también vayan entendiendo, lo que la compañera ha dicho es muy cierto. Por ser un cuadrado, el ABDE, todos sus ángulos miden 90. Entonces, los dos que he marcado yo ahorita en color morado, pues miden 90. El ángulo en B referente al cuadrado mide 90, lo que significa que aquí tenemos un ángulo de 90 grados, pero como todo el ángulo ABC mide 160, significa que si esta parte es de 90 grados, el adyacente para complementar el ABC, esta parte de aquí tendría que valer 70 grados para que juntos sumaran 160. Luego, como el triángulo BDC, perdón, el BDC es isósceles, tiene lados iguales al BD y al DC, resulta entonces que el ángulo que estoy marcando yo aquí en C tiene que medir también 70 grados por ser isósceles. Estos dos ángulos en cuestión tienen que ser iguales, por eso mide 70. Y si esos dos miden 70, no queda más, por si se necesita, que en el triángulo BDC, el ángulo en D, este que está aquí arriba, va a terminar midiendo 40 grados. Para que sumen los tres, 180. Tendríamos 70, 70 y 40. Esos tres juntos forman 180 grados. No sé si hay alguna pregunta hasta esta parte. ¿Todo bien? Bueno, y si no, lo hacen al final las consultas. Entonces, otro dato importante. Nos dice el planteamiento del problema que BD es igual a DC. Y esos son los dos lados que he marcado con dos rayitas rojas. Ahora bien, como esos dos lados son iguales, pero el BD es un lado del cuadrado, el BD es un lado del cuadrado, entonces BD también es igual a ED por ser un cuadrado. Por ser lado de un cuadrado, sus lados son iguales. Entonces, como BD es igual a DC y es igual a ED, le puedo poner también aquí dos rayitas al lado ED. ¿Para qué me sirve esto? Para concluir que el triángulo Triángulo isósceles y que por lo CES, tanto correcto, los bases, es isósceles. ángulos miden lo mismo. Exacto. Y al ser isósceles, los ángulos que están en los pies de sus lados iguales, pues miden lo mismo. Y aunque no conozco ninguno de los dos, pero tendríamos lo siguiente. Al ser isósceles, de aquí concluimos que el ángulo DEC tiene que ser igual al ángulo DCE. Esos dos lados, esos dos ángulos tienen que ser iguales. Lo voy a tratar de marcar acá en color verde. Son estos dos. Son los que tienen que ser iguales. Y como no sabemos ninguno de los dos, pero sabemos que el que termina formando el triángulo DEC mide 130, porque acá todo el ángulo en D, todo el ángulo, voy a poner acá, el ángulo EDC mide los 90 grados más 40, es decir, mide 130 grados. Este ángulo EDC es el que está justo acá, en el vértice D.
es el que está ahí. 90 grados más 40. En total, 130 grados. Quiere decir que cada uno de los ángulos vale 25. Exacto. Como este vale 130 grados, significa que los otros dos que complementan el triángulo EDC miden 25 grados. Y ahí tenemos ya encontrado los valores de los ángulos del triángulo EDC. Por lo tanto, hemos llegado a un punto donde hemos encontrado aquí un ángulo de 25 grados. Y eso significa que nuestro ángulo X al final, X, va a ser igual a los 90 grados que miden el vértice donde está ubicado, menos los 25 que están en la parte superior a él, dando un resultado final de 65 grados, que es el valor del ángulo X. Y ahí tenemos la solución de este ejercicio. ¿Comentarios, muchachos? Pues ya se me durmieron. Todo bien, licenciado, de mi Ok. parte. El resto, chicos. Bueno, que los niños tenían que incluir alimentos que contaminan para evitar las enfermedades como el virus y el Wernicke-Korsakoff. Esto también puede servir de parámetro. No sé si puede dar un poco más fuerte porque en realidad no les entendí muy bien lo que dijo. O si lo repite, por favor. Hola. Hola, ¿cuál era la consulta? Van a disculpar, pero no le entendí muy bien a la última persona que participó con la consulta. No sé si fue Fátima o fue Sonia, no sé. Bueno, los demás, ¿alguna pregunta? No, Lick, yo no fui. Dice claro. Ok, pues ok. Bueno, entonces vamos a pasar a un tercer problemita. Y es, ya les digo cuál, vamos a ver, vamos a ver. Este de acá, va. Dice, en un triángulo ABC, AB es igual a C, el ángulo A mide 80. Si los puntos D, E y F están sobre los lados BC, CA y AB respectivamente, tal que CE es igual a CD, BF es igual a BD, determinar el valor del ángulo EDF. En estos ejercicios, como ya lo pudieron constatar ustedes, el primer paso que podría parecer más fácil, que es hacer el dibujo, muchas veces es el más complicado porque no tenemos a veces la facilidad para hacerlo y en la mayoría de casos siempre lo hacemos suponiendo cosas que el ejercicio no nos da. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar en este caso nuestro dibujo? Nos habla primero que tenemos un triángulo ABC donde AB es igual a AC. Eso significa que el triángulo en cuestión tiene que ser isósceles. Y mucho cuidado con poner correctamente los lados que tienen que ser iguales. Así que vamos a dibujar en la medida de lo posible un triángulo isósceles. Vamos a ver.
Vamos a hacer un trazo por acá. Otro trazo por acá. Y por último aquí. Supongamos que tenemos, me quedó más como un equilátero, pero vamos a partir del hecho de que es un isósceles nada más. Y ahora vamos a hacer los nombramientos de los lados en orden ABC. Voy a colocar yo el A en la parte inferior aquí, B arriba y C al otro costado. Entonces tenemos ABC. Ya comenzó a fallarme esto nuevamente, que no puedo escribir. Vamos a ver si tengo la misma solución que antes. Bueno, dibujamos el triángulo. Isósceles y pensemos por un momento cómo podemos hacer para resolver dicho ejercicio. Les doy un par de minutos para que ustedes hagan sus apuntes ahí en casa, traten de colocar correctamente los datos y veamos cómo podemos resolver el problema. Ajá, ¿alguna sugerencia? Nos dicen que el ángulo A vale 80, así es que en consideración a eso, por acá, esto valdría 80 grados el ángulo A. Los lados AB y AC son iguales, así que tenemos AB que es igual a AC. AB es igual a AC, perdón, ese es el de abajo. Vamos a hacer la corrección. Es este de acá. AB es igual a AC. Y nos habla de los puntos D, E y F que están sobre los lados BC, CA y AB. Ojo con esos puntitos. Los puntos no le dice que son puntos medios, así es que en la medida de lo posible ubíquelos sin que le queden como puntos medios, porque si no va a considerar información que el ejercicio no le da. El D está sobre el lado BC, así que podemos colocar nuestro punto D por acá. El punto E está sobre el lado CA, así es que digamos que lo podemos tomar por acá. Y el punto F está sobre el lado AB. Supongamos que está, digamos, por acá, el punto F. Ahí está. Recuerden, como solo dice que son puntos sobre los lados, ustedes no saben si están en el punto medio, a 2/3 o a qué distancia de los vértices. Usted los puede colocar en cualquier parte, pero sin suponer más que eso. No puede suponer más aparte de que están sobre los lados. Entonces, después le dan otros datos sobre los segmentos. CE le dice que es igual a CD.
CE es igual a CD. Aquí está ese dato. CE es igual a CD. Y BF es igual a BD. Entonces, ahí tenemos algunos segmentitos que ya sabemos que son iguales. Determinar el valor del ángulo EDF. Entonces, el ángulo que nos están pidiendo determinar es el ángulo EDF, es decir, hay que trazar aquí un par de rectas por acá y el ángulo en cuestión a encontrar será este. Le vamos a colocar por acá X. Este es el ángulo que nosotros tenemos que encontrar, el EDF. Ahora la pregunta es, pues, ¿cómo los encontramos, no? Voy a borrar un poco la marca que había colocado de los lados iguales de AC y AB porque me podría interferir y confundir con lo que tenemos que hacer. Ahí está. Y bueno, ¿cómo podemos proceder en este ejercicio? Bueno, no sé si estará bien, licenciado, pero considerando que es isósceles, ¿Sí? tenemos entonces que el ángulo C y el ángulo B valen 50 cada uno. Correcto. Por ser Vale. isósceles, como AB es igual a AC, esos dos ángulos son iguales. Y si ya tenemos que en A mide 80, los otros dos deben medir valores iguales y de tal manera que la suma de los tres internos sumen 180. Así que de ahí sale que en B y en C vale 50. Ahora bien, como dice ahí que CE es igual a CD, entonces ahí en esa línea también tenemos un ángulo, un triángulo isósceles. Ajá. El punto D y el punto E, sus ángulos son iguales. Entonces quiere decir, si a 180 le quito 50, me quedan 130. Entre 2 son 65. Entonces, D y E valen 65. Exacto. Sí, La misma lógica, ajá. la misma lógica es para el otro, porque el otro dice también que BF es igual a BD. Y si B vale 50, F y D, esos ángulos también valen Sí, 65. sí, exacto. Y de ahí lo que hacemos es por ángulos suplementarios. Los Sí, tres forman correcto. un ángulo de 180 y de ahí solamente restamos para encontrar el valor de X. Exacto. Este ejercicio, más que tener cuidado con la construcción, quizá es tener cuidado en no suponer cosas que no le dan y el resto es manejo de propiedades de triángulos, ángulos suplementarios y manejo de la definición de triángulo isósceles, ¿verdad? Por las condiciones del problema, como ya dijo la compañera, en el triángulo EDC, nos dicen que CE y CD son iguales, es decir, estos dos lados son iguales. Por ser iguales, entonces el triángulo EDC es isósceles. Al ser isósceles, los ángulos en los pies de los dos lados iguales, pues tienen que ser iguales. Si el ángulo en C es 50, no queda más que los otros dos ángulos, que estoy marcando aquí en color morado, sean juntos dos valores iguales que sumados con 50 me den 180. Por lo tanto, tendrían que valer, la suma de los dos tiene que ser 130. Entonces no queda más que cada uno valga 65 grados. Y aunque el dibujo no lo parezca, el otro triángulo que también es isósceles es el triángulo FBD. ¿Por qué? Porque tiene, según el enunciado, el BF, voy a poner 3 rayitas, es igual al BD. En el dibujo no me quedó tan así, pero el enunciado dice que sí hay que suponerlo. Por lo tanto, al ser isósceles, tendríamos que los ángulos en los pies de los lados iguales tienen que ser iguales y nuevamente los dos ángulos en cuestión en la parte de abajo tendrían que valer 65 grados cada una. Y ya con esos dos datos de 65 grados, pues ya tenemos todas las herramientas para decir que en el punto D se cumple lo siguiente.
la suma de 65 grados, que es el ángulo que está a la par de X, pero en la parte superior, la suma de 65 más X más el otro 65 tiene que ser igual a 180, porque los tres datos forman un ángulo llano. Haciendo un pequeño despeje, resulta que X es igual a 180 menos 65 dos veces. Y ya de aquí podemos obtener nosotros el valor del ángulo X, que sería 180 menos 130, lo que nos da un resultado final de 50. Así es que aquí tendríamos el valor de nuestro ángulo X, 50 grados. No sé si tienen preguntas. Es un ejercicio bastante tranquilo. Los tres que les he enseñado son ejercicios bastante tranquilos, pero que igual lo ponen a pensar un poco a uno. ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros? Yo no, licenciado. Ok. Todo claro. Los demás muchachos. Yo tampoco, Lee. Está bien. Eso, así me gusta, que no hayan preguntas. Todo va quedando claro, espero. Bueno, entonces, Uno sí nos tiene que poner para el parcial, oiga. bueno, ya veremos, ya veremos. Vaya, entonces vamos con el último que traigo por ahorita porque ya también ya es muy noche y hay que ir a descansar, sobre todo con esa noticia que nos llegó. Y es este. El primero que les había parecido del dibujito, ese era un problema simple y sencillamente de ángulos externos. Si quieren se los voy a mostrar, no le había puesto el enunciado, aquí está el dibujo. Era simplemente encontrar el valor de X en esa ilustración. Era un problema de ángulos externos porque por la propiedad, si se recuerdan que manejábamos también en la tutoría presencial, el ángulo externo en un triángulo, en este caso 110, es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Así es que 110 sería igual a la suma de los ángulos que está acá y a la suma del ángulo que está aquí en A. Entonces, 110 al final sería igual, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero el ángulo en la parte superior en B es 2x más 30 y el ángulo en A es x más 20. Así que simplemente era hacer ese planteamiento. Llegábamos a que 110 menos 50 iba a ser igual a 3x. Al final de cuentas esto quedaba 60 es igual a 3x y por lo tanto x iba a terminar siendo 20 grados. Entonces ese era el primer ejercicio, estaba bastante tranquilo, solo era para recordar un poco las propiedades del ángulo externo. Creo que ese no hay mucho que retomar. Ahora vamos a ver este. De entrada le dice el problema que es referente a congruencia y pregunta, en un triángulo ABC se trazan las alturas BE y CF con P y Q sobre BE y la prolongación de CF respectivamente, tal que BP es igual a AC y CQ es igual a B. Piden demostrar que AP es perpendicular a AQ. En este caso, la clave del ejercicio es el dibujo. Si usted hace un buen dibujo, pues le va a ayudar muchísimo en la solución del problema. Vamos a partir de un triángulo ABC, un triángulo que no sabemos cómo es. Cuando usted no sepa qué forma tiene un triángulo, pero lo tiene que dibujar, usted perfectamente lo puede dibujar a modo que parezca triángulo equilátero, siempre y cuando no suponga ninguna condición de triángulo equilátero o isósceles, por ejemplo.
lo puede dibujar de tal manera, que parezca así, pero en el fondo no vaya a considerar ninguna propiedad de esos triángulos. Entonces, vamos a dibujar nosotros un triángulo por acá. Lo voy a hacer casi como que fuera triángulo equilátero isósceles, pero no voy a suponer ninguna propiedad de ella, solo es para dibujar un triángulo nada más. Y comenzamos a colocar los lados ABC. Y nos dice, se trazan las alturas BE y CF. P y Q sobre los lados BE y la prolongación de CF. Vaya. Las alturas BE y CF. ¿Dónde colocaríamos entonces nosotros el BE? Voy a colocar mejor en otra posición el B y el C. Voy a poner por aquí el B y por aquí el C para efectos de... Vamos a ver cómo va a salir mejor la construcción. BE y CF. No, como tengo que prolongar, mejor, perdonen ahí la indecisión, pero si se fijan dicen que hay que prolongar el lado CF, así que voy a poner mejor C como lo tenía y ve acá. Bueno, una altura, ¿qué es una altura? Una altura es una recta notable de un triángulo que parte de un vértice y llega perpendicularmente al lado opuesto. Pues Nada más así, parte de un vértice perpendicularmente al lado opuesto. No sabemos si cae en la mitad o qué, a menos que fuera un triángulo isósceles o equilátero que no sabemos. Así es que vamos a trazar una línea de TC, lo voy a hacer con otro color, azul. Una línea de TC que caiga sobre AB y lo haga de forma perpendicular por acá. Y luego también hay que trazar una altura BE, es decir, partiendo del vértice B y que caiga perpendicularmente sobre el lado AC. Estas dos son alturas y por serlo van a caer de forma perpendicular. Aquí sería BE y la otra sería CF. Ahí estamos. Pues el ejercicio nos pide ubicar dos puntos P y Q. P sobre la prolongación de BE y sobre BE, perdón, y Q sobre el punto CF, la prolongación de CF. Así es que vamos a venir y vamos a prolongar la recta CF. Vamos a prolongar acá la recta CF. ¿Qué tanto? No lo sabemos, pero la prolongamos. Entonces nos dicen que el punto Q está sobre la prolongación de dicha recta. Vamos a ubicar, digamos que supongamos que aquí está el punto Q. El Q no sé qué tan alejado o cercano estará del triángulo. Lo voy a suponer que está por ahí. Recuerden que eso lo estamos suponiendo. Y el punto P me dicen que está sobre BE. De tal manera que BP es igual a AC. Así es que el P lo voy a colocar, supongamos por acá. P está sobre BE, de tal manera que BP es igual a AC. El dibujo puede ser que no haga mérito respecto a los datos, pero es por la forma como yo lo estoy haciendo por el momento. Y también nos dicen que CQ es igual a AB. Notemos que CQ, el segmento CQ que yo he hecho acá, es muchísimo más largo que el segmento AB. Eso es por cómo se está construyendo, pero ustedes deben suponer que CQ en efecto es igual al AB. Nos piden demostrar que la recta, el segmento AP es perpendicular al segmento AQ. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? Nos piden al final de cuentas lo siguiente. Voy a trazar otra recta más. Nos piden demostrar que AP es perpendicular con AQ. Aquí. Tenemos que demostrar que este ángulo de acá, hay que demostrar que ese ángulo es de 90 grados. Esa es la pregunta del ejercicio. Si ese ángulo es de 90, entonces AP y AQ son perpendiculares. ¿Cómo se les ocurre que lo podemos hacer?
¿Alguna sugerencia? Uy, ¿qué pasó? Hay un mensaje aquí, ok. No. ¿Alguna sugerencia, muchachos? Este sí no está tan directo como los demás. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, entonces pregunto yo. ¿Han entendido la construcción del ejercicio, del dibujo? Sí, eso sí, al menos yo sí lo tengo claro. Vaya, entonces los demás han entendido la construcción. Recuerden que todo esto, o sea, yo lo he dibujado así, cada uno lo puede dibujar diferente, los dibujos pueden cambiar por muchos aspectos. Si alguien dibuja el triángulo inicial el ABC diferente, con unos lados más largos que otros, no hay problema, siempre y cuando usted no suponga ningún dato que el ejercicio no le da, insisto en eso. El A, B y C usted los puede colocar en cualquiera de las posiciones, ya sea el B, A, B, C en el orden que yo le he colocado, o en un orden pues completamente diferente. Ustedes, cada uno de ustedes sabrá mejor cómo los ubica, pero eso puede variar. Entonces, la idea es demostrar, repito, que este ángulo es de 90. ¿Y por qué les pregunto si han entendido la construcción de la figura? Pues simple y sencillamente porque este ejercicio yo lo que quería era que ustedes lo revisaran en sus casas y lo solventaran por su cuenta, porque este tiene un análisis ahí sí que no es tan directo, pero no sé si alguien ya le encontró alguna salida al problema o se le ocurre algo a alguien. Ajá. Por congruencia, licenciado, el triángulo S que está entre el S que tiene el punto P también, sería igual con el triángulo del segmento BF que está en el BF, pues tienen los dos serían ángulos de 90 grados. Sí, pero lo dice por el... No sé si se ve el cursor de la computadora. ¿Sí se ve? Sí, Vaya, dice usted que es este triángulo y este de acá. ajá, correcto. Vaya, pero no sé si eso es porque así se ve o porque realmente tienen claro que sí se cumple, porque repito, a veces la forma como uno dibuja los triángulos le da a uno más información de la que realmente tiene. Aquí porque el triángulo inicial, el ABC, me quedó casi como que es equilátero, pareciera casi a simple vista que estos dos son congruentes, pero la idea es cómo lo demuestra. No estoy diciendo que no lo sea, simplemente que cómo lo demuestra. Ajá.
Vaya, comencemos a llenar de datos el dibujo si quieren. ¿Qué conocemos? Pues poco, solo no conocemos ángulos, excepto los dos de 90 formados por nuestras alturas, ¿verdad? Pero bueno, comencemos a llenar, vaya. Este ángulo de acá, por ejemplo, le podemos llamar teta, bajo el supuesto que acaba de decir el compañero, que tiene la noción de que estos dos triángulos son congruentes. Vamos a ver si es cierto. Si a este ángulo le llamamos teta, ¿de qué nos podemos basar o tomar ventaja nosotros? El ejercicio en cuestión dice que los lados CQ, que es toda la línea así larga, CQ, es igual a AB, es igual a este lado. No nos ayuda mucho por ahora. BP es igual a AC. BP está acá y AC está aquí abajo. No están conectados formando un triángulo, así que por el momento pues no me ayuda mucho. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros analizar? Fíjense bien que a este ángulo le he puesto el valor de teta. Ahora bien, otros dos ángulos que podemos decir nosotros sin temor a dudas que son iguales son este de acá y este de acá. Los dos que estoy marcando en verde. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Esos dos ángulos son iguales. Tenemos estos dos de 90. Entonces de ahí se concluye que este ángulo de aquí arriba, pues ni modo, tiene que ser teta, el ángulo en B. ¿Sí? Tendríamos nosotros entonces en efecto que estos dos triángulos tienen sus tres ángulos iguales. Sin embargo, le podemos llamar aquí alfa, o mejor dicho, A minúscula, por ejemplo, A minúscula. Sin embargo, el hecho que los tres ángulos internos de un triángulo sean iguales, no me dice que los triángulos son congruentes. Eso significa que los triángulos son, por el momento, semejantes, ¿verdad? No necesariamente congruentes. Ahora, ¿qué podemos sacar aparte de todo esto? ¿Qué otro tipo de datos podemos nosotros sacar? Lick, no sé si me voy a equivocar, Diga. pero en AQ, no sé, sería ese ángulo igual que AC. El ángulo arriba, el que se forma en AQ. Solo hay que tener cuidado. Veo que la mayoría de ustedes cuando habla de ángulos hace referencia a los ángulos mencionando un segmento. Cuando ustedes hablan de ángulos, los ángulos se nombran usando los tres vértices que lo forman. En este caso, en vez de decir AQ, digan el AQC. Ajá. Entonces el AQC, Correcto. como ahí está teta, entonces arriba también podría ser teta. ¿Aquí? Sí, ahí. Pues a menos que el AQC fuera isósceles, si fuera isósceles, con QC igual a AC, sí. Pero lamentablemente el QC o CQ es igual, pero al AB. Este es igual, pero a este lado. Entonces no podemos suponer que es igual a la C también. Pero vaya, si nos vamos a dejar guiar por los ángulos, no sabemos cuánto vale, pero pongámosle un nombre a la QC. Pongámosle que este es alfa, por ejemplo. Vale, ¿qué ganamos con eso? ¿O qué más podemos encontrar? Por ahí en el triángulo AQF, por ángulo opuestos no sería también en 90, el que está ahí en Exacto. opuesto por el Vamos bien. Este ángulo de acá es de 90 por opuestos por el vértice, lo que significa que según el nombramiento de alfa que ya hemos hecho en el AQC, este ángulo, perdón, de acá, este es 90 menos alfa. menos alfa, correcto. Entonces, lo que nosotros, fíjese bien lo que necesitamos. Necesitamos demostrar que todo el ángulo en negro es de 90, porque al ser de 90, los dos segmentos que el ejercicio nos pide probar que son perpendiculares ya lo serían, el AP y el AQ. Pues lo que nos hace falta simplemente es
probar que este pequeño ángulo acá, que es el que termina de formar todo el ángulo en color negro, que ese es alfa. Entonces la pregunta es si ese es alfa o no. ¿Por qué? Porque si ese es alfa, al sumarlo con el 90 menos alfa, al sumar estos dos que estoy marcando acá, la suma de ellos daría ¿cuánto? Daría 90. Y con eso tendríamos demostrado lo que el ejercicio nos pide. Pero la pregunta es ¿cómo justifico que ese último que hice en color celeste es alfa? ¿Cómo podemos encontrar este ángulo acá? Ujú. Ese ángulo que necesito encontrar está ¿en qué triángulo? En el triángulo ABP, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Vaya. ¿Habrá algún triángulo congruente con el ABP? Tenemos el triángulo ABP. ¿Existirá algún triángulo congruente con el ABP? Y la respuesta es sí. ¿Cuál es el triángulo congruente con el ABP? Pues el triángulo congruente, aunque no lo parezca, pero insisto que no lo parece por cómo yo hice el dibujo, es el triángulo ACQ o AQC, como lo quieran poner. ¿Por qué esos dos triángulos son congruentes? Porque si se fijan y vemos los datos del problema, tenemos que BP es igual a AC. Ese dato ya lo da el ejercicio. Aquí está. BP es igual a AC. Vean el cursor. BP es este lado del triángulo ABP. Aquí está. Y el AC es este lado. Es un lado del triángulo ACQ. Después nos dicen que CQ es igual a AB. Entonces tendríamos CQ, que es este lado que yo dibujé más grande, es igual a AB. Ya tenemos entonces dos lados iguales en los dos triángulos en cuestión. Y además, en esos dos triángulos tenemos un ángulo teta, que fue lo primero que demostramos. Aquí está teta para el ABP y aquí está teta para el ACQ. Por lo tanto, por criterio lado, ángulo, lado, es y entonces que tendríamos la congruencia. o ya puede más o menos bastante. ¿Cómo? Perdón, Lee, perdón. Es que No, no se preocupe, no se preocupe. Suele pasar. estaba Es- hablando con mi jefe. sí, no, no se preocupe. Va, entonces, por congruencia del criterio lado, ángulo, lado, tenemos que este triángulo, aunque no lo parezca, insisto, porque me quedó uno más grande que el otro, pero recuerden que todo partió de que yo supuse que el Q quedaba algo alejado, pero podría quedar más cercano, en fin. Tenemos estas dos congruencias. Entonces, ¿qué ganamos con esas congruencias? Ganamos el hecho de poder de aquí concluir que este ángulo es alfa. ¿Por qué? Porque en el triángulo ACQ tenemos un valor de un ángulo alfa. Ese ángulo alfa está, por decirlo de alguna manera, enfrente del ángulo teta. Y si nos vemos en el ángulo BPC, el que está enfrente del ángulo teta directamente es este que está acá. Y este sería alfa. Ahí hay que ver la posición relativa de los ángulos y verán que este es alfa. Por lo tanto, entonces tendríamos que en el vértice A se cumple lo siguiente. Se cumple que el ángulo QAC sería igual a 90 menos alfa más alfa. Se cancelan y eso termina dando 90 grados. El ejercicio no nos pedía demostrar que el ángulo que yo puse al inicio en color negro era de 90. Sin embargo, nos pedía demostrar que AP y AQ eran perpendiculares y eso lo logramos demostrando que el ángulo que forman es de 90. Así que ahí estaría terminado el ejercicio.
Este sí estaba un poquito complicado, ¿verdad? Sobre todo por el dibujo y luego la congruencia no es tan fácil de ver. Bueno, preguntas, muchachos.